Bienvenidos a Hashtag Polémica en Redes, el programa que desarrolla los temas que han sido y son virales en las redes sociales con las opiniones más diversas. Soy Edith Gómez. Es indudable que las mujeres han ido ganando mayor presencia en las diferentes esferas sociales dentro de nuestro país, resultado de una lucha constante que les ha valido ir rompiendo prejuicios que culturalmente las marginaron por muchos años, destacando en los ámbitos político, empresarial, social, científico y académico. Este programa estará dedicado a rescatar aquellos elementos que nos hacen sentir orgullosas de formar parte de una nación tan enigmática como la nuestra. La mesa está conformada por mujeres que han destacado en diversos ámbitos, siendo fuente de inspiración de jóvenes y niñas para que sigan su camino. Un reconocimiento para las mujeres que son orgullo de nuestro México. Hoy nos acompañan en el estudio de Hashtag Polémica en Redes, Marcela Azuela Gómez, fundadora de Hogar Justo Hogar. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Mili Cohen, vicepresidenta y cofundadora del Museo de Memoria y Tolerancia. Bienvenida. Gracias. Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Y Susana Bautista Cruz, difusora de poesía indígena. Susana, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Las mujeres representamos el 51.4% de la población en México, 61.4 millones de mujeres, un dato del INEGI, es decir, seguimos siendo más. Ahora, la pregunta a ustedes hoy que nos acompañan es principalmente, y dadas las fechas que estamos viviendo el día de hoy, ¿qué tan orgullosas nos sentimos de ser mexicanas? Empezamos contigo. Bueno, pues yo me siento muy orgullosa de ser mexicana. Crecí con mucha felicidad, con mucha alegría por nuestra gente, sobre todo, por nuestras fiestas, por la manera de vivir, de enfrentar las dificultades de muchísimas personas, por nuestra geografía, por nuestras playas, por nuestra comida, en fin, hay muchas cosas, una diversidad tan grande, tanto que vivir, tanto que explotar. Pero sí quisiera destacar que una de las cosas de la que más estoy orgullosa es de las mujeres mexicanas, de ver cómo tantas mujeres salen día a día, sacan adelante a las familias, muchas de ellas solas, y cómo enfrentan y cómo tienen la fuerza para pues seguir adelante a pesar de tantas dificultades. Mili. Pues bueno, repitiendo un poco, ¿no? También el hecho de las mujeres en México, cómo hemos avanzado, cómo hemos luchado, la manera de su pasión para sacar adelante a las familias, su pasión para querer lo mejor para los niños, lo mejor para el futuro de sus hijos, de la familia. Me da mucho orgullo ser una mujer mexicana. Aplaudo todas las iniciativas, aplaudo a todas las mujeres que hemos luchado también por un lugar en esta sociedad, por un lugar en este país en donde se nos tiene que oír en algún momento. Y bueno, me entristece un poco lo que ha estado sucediendo en cuanto a los feminicidios, que es algo que el museo toca, pero me enorgullece mucho ver a tantas mujeres unidas, me enorgullece mucho a tantas mujeres valerosas y ahora sí, con toda la fuerza que hace mucho no veíamos en esta unión para que esto no siga sucediendo. Rocío. Pues me siento muy orgullosa. Nací en un pueblo, sé lo que es vivir en un pueblo y después vine a la ciudad. Me encanta y estoy enamorada de esta ciudad. México me gusta mucho porque me he reencontrado viviendo aquí, porque son en diferentes etapas de la vida, con diferentes grupos de mujeres que impulsan el arte, la cultura, la defensa de los derechos humanos, empresarias, arquitectas. Creo que todas las mujeres ponemos un granito para tener una sociedad más libre, más democrática, a pesar de que nos faltan muchas cosas, ¿no? Pero sin duda, orgullosamente mexicana. Susana. Pues yo creo que es una pregunta difícil de responder y decir, sí, evidentemente, bueno, yo soy una mujer indígena y me siento orgullosa de mi origen. Sin embargo, también sé que no es sencillo tener una raíz indígena en un país que discrimina
a las mujeres, ¿no? Y más si eres indígena. Entonces, en ese sentido, bueno, pues claro que me siento orgullosa de tener este origen y justamente eso te fortalece, ¿no? Eso hace que uno luche por visibilizarse entre la diversidad de mujeres que existimos. También hay mujeres que tienen un origen negro, ¿no? Entonces, pues por supuesto que sí, hay un origen particular, el lugar donde uno nace, el lugar donde uno se desarrolla y el espacio, evidentemente, político en el donde uno también se desenvuelve, ¿no? Bueno, qué orgullosas nos sentimos entonces todas de ser mexicanas. Así. Y en este ánimo yo les preguntaría si existen elementos que nos identifican a las mujeres con particularidades. ¿Consideran que sí hay elementos? Sí, Comenzamos. por supuesto. Que tengan más las mujeres que Sí, los hombres, por sí. ejemplo. Pues yo sí veo una fuerza tremenda en las mujeres. Veo mucho más dificultades que enfrentan las mujeres, obviamente, al ser, las mujeres seguimos siendo en el mundo discriminadas, aunque seamos más de la mitad de la población, las cosas son mucho más difíciles Tenemos para ese las problema. mujeres, desde la escuela, en los trabajos, en todos los ambientes, en las familias, y yo veo, como decías, mucha más fuerza cada vez. Ahora se están uniendo muchas generaciones de mujeres diciendo basta. Lo hemos dicho de mil maneras, se ha visto generación tras generación avances, pero ahora sí siento que el hartazgo nos llegó al punto de decir, no vamos a dejar que esto siga sucediendo, porque las cosas que suceden sí son cada vez más graves, ¿no? No se trata nada más de que le sirvas la comida a tu hermano, que ya estaba muy mal, se trata de que matan mujeres y violan mujeres como si cualquier cosa. Entonces creo que tenemos mucho coraje, mucha fuerza y mucha conciencia de que ya no nos vamos a dejar, de que ya no lo vamos a permitir. No, eso trasciende clase social, trasciende Ha rebasado diversidad todo. cultural. Entonces creo realmente que sí nos une, que sí nos da fuerza y que sí vamos a llegar mucho más lejos esta vez. ¿Coincides, Mil? Sí, bueno, coincido que sí, el papel de la mujer siempre ha sido más difícil, no nada más en México, en el resto del mundo, y hay países aún todavía mucho más atrasados. El museo que toca estos temas sobre los derechos humanos de los grupos vulnerables, uno de los más vulnerables es la mujer. De hecho, la mujer es usada como arma de guerra aún hoy. La violación a las mujeres es un tema delicadísimo en todas las crisis humanitarias. Y aquí en México, aunque no haya crisis humanitarias, también la impunidad. otras crisis. La impunidad es lo que más nos enoja. Porque hay un asunto en educación, en valores, que es lo que tratamos de dar. Hay un asunto en educación hacia nuestras hermanas como hombres, en las familias, el valor que tiene la mamá, el valor que tiene la hermana, el valor que pueda llegar a tener la figura femenina, porque es muy querida, es algo muy curioso, ¿no? El Día de las Madres se cae en México. Ese día nada más se paraliza el país y creo que hay un amor es muy especial a la madre mexicana, a la madre que cuida a la familia, pero la contraparte es que estamos viendo todo este asunto de la violencia, la impunidad, cómo la voz de la mujer siempre vale menos a nivel autoridades, me atrevo a decirlo, no sé si coinciden, pero es lo que he visto yo. Y ya estamos enojadas, pues, todos, todas y todos. También hay hombres enojados, también hay hombres que están unidos también hay hombres que están a favor de esta lucha por la igualdad. Y yo creo que la democracia es igualdad. Y todavía había leído una cita que decía que el progresismo de un país también se mide por el progreso de la mujer de ese país. Y entonces creo que todavía nos falta mucho en México, pero Sí, no por perdemos supuesto. la esperanza. Nos falta mucho, Susana. Bastante. Yo insisto en que, bueno, no es una mujer, sino es una diversidad de mujeres en este territorio. No es lo mismo la mujer del norte, la mujer del sur, y tampoco es lo mismo una mujer clase mediera que una mujer pobre, ¿no? Y todas estas distancias entre una y otra mujer, pues hacen la diferencia. Y al mismo tiempo hay algo en común, como lo han expuesto nuestras compañeras, es decir, algo en común es visibilizar que cada una tiene sus luchas y va a su tiempo. Inclusive dentro de los pueblos y comunidades indígenas no es lo mismo una mujer zapoteca que una mujer pame o que una mujer mazahua. Dependiendo de dónde se ubique, hay una diferencia abismal. Y coincido que el punto nodal, al menos
en el que yo he podido comprobar es la educación. En razón de que una persona esté educada, podrá tener mayor libertad. Así es. Rocío. Bueno, pienso que hay muchos factores cuando hablamos del papel de las mujeres y de cómo nos desarrollamos y cómo también, qué es lo que sucede en una sociedad como México, donde decían, estamos enojados, estamos hartas de cómo se nos ha tratado después de que las mujeres hemos luchado por muchos años por abrirnos caminos y por hacer, de tener un ejercicio real de nuestros derechos en todos los sentidos. Y lamentablemente todavía falta mucho por continuar construyendo este camino, porque hoy tenemos problemas tan complicados como el feminicidio, la desaparición de hombres y mujeres, Niñas, niños. de niñas y niños, el acoso sexual, el acoso laboral, el acoso en todas sus dimensiones. Tenemos muchas violencias relacionadas con el ámbito de las mujeres, ¿no? Y creo que uno de los problemas por los cuales se sigue reproduciendo estas violencias es que mientras no haya justicia, la impunidad permanecerá, y entonces eso hace que se repitan patrones sistemáticos de distintas violencias hacia las mujeres. Definitivamente coinciden y son los parámetros que han marcado la época actual, ¿no? Mientras más participación tienen las mujeres hoy en día, como que más es la agresión que hay hacia la figura femenina. Entonces, queremos preguntarle a nuestro público si coinciden y esperemos que nos escriban, que nos hablen. Regresamos en un momento más, pero opinen en nuestras redes. Hashtag Polémica en Redes y en Twitter con @canal14mx. Regresamos con las mujeres destacadas en este contexto. Continuamos con este interesante tema. Recuerde opinar en hashtag Polémica en Redes o en nuestras redes sociales en @canal14mx. Y vamos a recordar a las mujeres que marcaron la historia de México. Por supuesto, Rosario Castellanos, escritora mexicana más importante del siglo XX. María Izquierdo, ella es primera pintora mexicana en exponer su obra internacionalmente. Matilde Montoya, primera mujer en recibirse de médico en México. María del Pilar Roldán, la esgrimista María del Pilar fue la primera mujer mexicana y del continente americano en ganar una medalla olímpica cuando obtuvo la presea de plata en los Juegos de México 68. Elsa Ávila, primera mujer mexicana y latinoamericana en alcanzar la cima del Monte Everest. Elvia Carrillo Puerto fue una de las líderes feministas y socialistas del movimiento sufragista en México. Rosario Ibarra, el activismo contra la represión política llevó a doña Rosario, nuestra enigmática, queridísima doña Rosario, a buscar la presidencia de México en 2 ocasiones. Katy Jurado, primera actriz mexicana en ser nominada a un premio de la Academia en 1955. Y bueno, unos datos que vale la pena el día de hoy poner sobre esta mesa es, por ejemplo, que Marisol Mo, ella es escritora maya, ella se convirtió en la primera mexicana en recibir el Premio de Literaturas Indígenas de América Latina. México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 originarias, más el español. Contamos con 364 variantes lingüísticas. También nos encontramos entre las 10 primeras naciones con más lenguas originarias y el segundo lugar en América Latina. Daniela Soto Inés ha sido reconocida como la mejor chef del mundo. Así, con estos referentes, yo les pregunto en esta mesa con mujeres destacadas, porque las mujeres que están en esta mesa también son mujeres destacadas en la actualidad. ¿Qué espacios nos faltan por seguir ganando en este México nuestro? Susana. Pues qué bueno que me das la palabra. Quiero vincular mi respuesta justo la labor que yo estoy realizando
con mucha, esta sí, con mucha alegría, con mucho orgullo, es que la gente sepa en este país que hay estas 68 lenguas, que hay 68 pueblos diferentes y que esos 68 pueblos están, si bien es cierto, no todos están produciendo una literatura por escrito, sí hay una escritura en lengua indígena, en lenguas indígenas. Hay tradiciones tan importantes como la literatura náhuatl, como la maya peninsular, como la zapoteca, y dentro de este orden han destacado varias mujeres. Esa es mi misión, esa ha sido mi misión durante los más recientes años, y mencionabas esta serie de mujeres que han destacado en la vida del país, pues también ya empiezan a figurar mujeres escritoras en lenguas indígenas. Una de ellas es Irma Pineda. Irma Pineda es de Juchitán, escribe en zapoteco y es la primer mujer que es indígena zapoteca que nos va a representar, y digo nos va porque también me sumo como pueblo indígena en la ONU, en el Foro Permanente de Naciones Unidas. Y en el caso particular de Sol Quemó, quise traer este libro, que es el premio Nezahualcóyotl, que lo pueden ustedes conseguir en las librerías. La temática, bueno, el título es Por ser mujer. La temática, ella constantemente está denunciando pues toda esta parte de violencia de género intrafamiliar en las comunidades indígenas, que ciertamente esto puede también desestabilizar, ¿no?, una autocrítica dentro de los mismos pueblos indígenas. Esto que mencionábamos hace ratito sobre el machismo, que es parejo, ¿no? Entonces, eso sí me parece importante. Es destacar. la lucha que se sigue dando. Así es. Yo creo que es importante destacar algunos aportes de mujeres muy valiosos. Desde luego pienso en esta lucha feminista donde Marta Lamas tuvo un papel muy importante en poner el tema sobre la mesa, en hablando mucho de derechos sexuales y reproductivos, que fue uno de los temas pues más tabú hasta hace muy poco. Un parteaguas en esta lucha feminista. En esta lucha. Ahora la lucha es todavía como ha evolucionado, ¿no? Las chavas feministas universitarias que están con todo, que van a la marcha, que ya están como mucho más aguerridas, pues es que están desesperadas. Pero me parece que somos muchas las que hemos ido dando como pie a que se reconozcan derechos. Y me vienen a la mente dos mujeres a las cuales yo respeto muchísimo por sus luchas particulares. Una de ellas es Katia D'Artigues, que ha dado una batalla enorme por el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad. Le ha dado mucha visibilidad a lo que viven las personas con discapacidad, pero también ha luchado con legisladores, con funcionarios públicos, hasta que las cosas cambien, hasta que las cosas, pues sí, den espacio para que las personas con discapacidad, especialmente intelectual, tengan un espacio en la sociedad. Y la otra mujer de la que yo he aprendido muchísimo, y también gracias a su lucha tenemos la organización que yo hoy represento, Hogar Justo Hogar, es Marcelina Bautista. Ella es la líder de las trabajadoras del hogar, tiene la organización CASE y tiene, bueno, ella no tiene, ¿no? Creó con muchas otras compañeras el Sindicato Nacional por las Trabajadoras. Y la verdad es que ahí, en ese sector de población de trabajadoras, está mucha también de mi admiración y de mi reconocimiento, porque son mujeres incansables que han vivido situaciones terribles de discriminación y de injusticia, y sin embargo siguen y siguen y siguen. Quisiera destacar eso. Hasta la Suprema Corte llegó. Claro. Sí. Eso hay que resaltar, ¿no? Fue una lucha que llegó hasta el máximo tribunal de este país y con resultados positivos. Después de un atorón por ahí, pero al final salió. Al final salió, y hoy contamos con un programa piloto para que tengan seguridad social, que era el derecho más difícil de obtener. Así. Desde el museo, desde este museo que tú encabezas, seguramente hay referentes muy importantes para seguir en esta lucha, estos espacios que se tienen que ir ganando. Sin duda, de hecho tuvimos la exhibición de feminicidios, que fue un éxito. Recuerdo uno de los días, hasta hoy me conmueve mucho, porque además algunos de los recorridos los daban las mamás de víctimas de feminicidio. Muy doloroso. Sí, las historias son aunque lo sabemos y lo vemos en las redes sociales o lo vemos en escrito, pero tener ahí a la persona, a la madre que ha dedicado su vida a enclarecer un feminicidio. Qué dolor. De hecho, lamento mucho no recordarme el nombre de esta mamá, pero a mí me conmovió enorme porque ha sido la primera
mujer, que además también había nacido en un pueblo alejado de la ciudad, que llevó a la cárcel al que mató a su hija. Y no, es la única, cuando abrimos la exhibición, recuerdo que había sido todavía la única, que no le habían hecho caso, obviamente hubo muchos errores en la investigación, hubo muchas omisiones en la investigación, y ella toma el mando de la investigación, es amenazada, empieza a tener ya protección especial, pero lleva al asesino hasta la cárcel. Pero desgraciadamente es una en miles de este país. Ella es una inspiración. Entonces el museo apoya este tipo de iniciativas, el museo se abre al diálogo. Hay muchas cosas que no se hablan, hay muchas cosas que se hablan poco o que no están, y ahorita ya no lo estamos pudiendo ocultar. También México es un país, es uno de los países más peligrosos para los periodistas. Sí. Es una tristeza. Entonces, un museo como el nuestro, como el de México, como el Museo Memoria y Tolerancia, que pueda hablar de esos temas en exhibiciones temporales y permanentes también, que duren mucho tiempo, es increíble. También tuvimos una exhibición sobre lo que acá de Marcelina, en una casa preciosa donde entrabas a la casita y veías, era muy impresionante esa exposición, porque con estos lentes así de tercera dimensión, de virtuales, te llevaban un poco a la vida de la trabajadora en su casa, cómo dejaba a su hijo con los abuelos, como fuera, para correr a la casa donde trabajaba y dejar todo por cuidar otros hijos y por estar ahí las 24 horas. Y a veces en esa casa donde trabajaba hace 10 años no se sabían su apellido, por ejemplo. El museo hizo una exposición de esto. Sí, preciosa exposición. Yo quiero tomar la palabra porque justamente yo soy hija de padres que vinieron a trabajar a la Ciudad de México y tuvieron estos empleos. Entonces, gracias a que mis padres pues, nos pudieron dar educación, somos 4 hermanos. Yo estudié Derecho, estudié Letras, tengo una maestría en Derechos Humanos y bueno, este es también parte del origen que hace que nosotras, las mujeres indígenas, tengamos esta necesidad de visibilizar esta situación tan difícil, pero al mismo tiempo de sobresalir y dar la palabra. Cuando menciono que en este país hay 68 lenguas indígenas y una más que es el español, la defensa es de los derechos lingüísticos, no solamente para una cuestión estética, literaria, sino de denuncia, de resistencia, ¿no? De que se dé una educación en nuestras propias lenguas y esa es una, y la otra también hacer conciencia de que muchas madres, muchas mujeres llegan a hospitales y no hablan español. Mucha gente llega a las cárceles y tampoco tienen español. Se quedan sin que se les puedan reconocer derechos porque no hay intérprete. Y vuelvo a esta poeta que a mí me ha movido mucho y que es quizá la poeta más reconocida en el país, que es Irma Pineda. A ella le secuestraron al papá. Esto de las desapariciones empezó con ella. Tenía 4 años cuando a Víctor Yodo lo desaparecen. Entonces, ella fue a marchas, conoció también conoce a Ibarra de Piedra, ¿no? Entonces hay una lucha constante también porque nos toca en muchas temáticas, ¿no? En derechos humanos, por ejemplo, el trabajo de grandes mujeres. Rocío, tú eres una de ellas que tiene que va. años y años trabajando de ninguna manera. Yo creo que yo he aprendido más en los últimos años de todas estas mujeres, madres, hermanas, tías, abuelas que buscan a más de 40,000 personas desaparecidas, que entre ellas están sus hijos, sus hijas, sus esposos, sus hermanos, algún miembro de la familia, ¿no? Y quienes los buscan en vida o en muerte son mujeres. Y se han organizado en lo que hoy conocemos como los colectivos. Sí. Entonces, hay muchísimos colectivos en el país porque desafortunadamente el fenómeno de la desaparición está en todo el país. Y estas mujeres además se han destacado por ir a rascar la tierra, por ir a buscar a sus seres queridos y no importa, o sea, con sus palas, con sus uñas, a rascar la tierra. Y yo creo que en los últimos años muchas mujeres hemos aprendido
de esa valentía, porque además es enfrentarte a la autoridad. Y tu dolor, ¿no? Sí, Es guardar tu además, dolor en un cajón, Sí, ¿no? o Sacar la cargar con fuerza, el dolor. sacar la fuerza. Sí, cargar con el dolor e ir a también a pelearte con las instituciones, ¿no? Con aquellas instituciones que por más reclamos y gritos y por más acompañamientos o litigios que se hagan, no ha habido justicia. Y para mí también creo que otras mujeres que son referentes es el caso de Inés y Valentina. Ay, por supuesto. Mujeres indígenas que fueron afortunadamente con sujetas de, digamos, de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lamentablemente hasta la fecha, al igual que la sentencia del caso de las mujeres de Ciudad Juárez, no han sido implementadas debidamente, ¿no? Entonces, el Estado mexicano aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana y a la fecha con otros casos más, pero destaco el de Inés y Valentina, y el de las mujeres de Ciudad Juárez, no se han podido implementar sentencias que realmente pueden ayudar a otro montón de mujeres, pero muchísimas mujeres. Aquella mujer que está en la calle, en la casa, en la maquila, en los comercios, la que camina... En las cárceles. En las cárceles, ¿no? Y bueno, creo que esa es una gran deuda que tiene el Estado con nosotras, las mujeres. Muy bien, mientras volvemos, los invitamos nuevamente a opinar en nuestras redes con hashtag Polémica en Redes y en Twitter con @canal14mx. Regresamos con este tema, las problemáticas que enfrentan las mujeres hoy en día en nuestro país. Regresamos. Agradecemos a nuestras audiencias y sobre todo por sus opiniones y comentarios en hashtag Polémica en Redes. Le invitamos también a responder nuestra encuesta en Twitter. ¿Qué factores consideras que determinan el empoderamiento de las mujeres? Y opinar en nuestras redes, por favor, en @canal14mx. La violencia contra las mujeres es quizá la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o económicos. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Yo les pregunto a mujeres destacadas que están con nosotros, ¿cuáles serían esos retos que hoy tenemos enfrente de las mujeres en México? Susana. Fundamentalmente la educación. Yo creo que sin ella uno no puede avanzar. Una educación crítica que te enseñe que te muestre en el caso particular de los pueblos originarios, que se muestre la cultura de cada uno de los pueblos, que se dé una educación en cada una de las lenguas para que uno no se avergüence justamente de pertenecer a una cultura que los demás desconocen, ¿no? Que generalmente cuando uno llega a la ciudad, pues lo que uno quiere es cubrir esa diferencia que pues es muy obvia, ¿no? Pero también uno tiene que tener ese orgullo por lo que uno es y sumarlo a un país diverso, ¿no? No un país en donde todas las mujeres sean iguales, creo que no. Claro. Las mujeres son diferentes, ¿no? Somos diferentes. Entonces creo que la educación tiene que ser el punto nodal, ¿no? Y lo que sigue es, porque a mí también me tocó mucho en la Facultad de Derecho, que las compañeras terminaban la carrera e inmediatamente pensaban en casarse, ¿no? Entonces es la formación. Hay que pensar siempre en mi casa. Hay que pensar en que uno tiene que desarrollarse profesionalmente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del derecho,
cualquier tipo, cualquier juicio, pues tiene un término, ¿no? Y no se termina el siguiente día. Entonces es muy interesante el disfrute de la profesión que uno escoge. No todos tienen que ser abogados, no todos tienen que ser médicos. La elección profesional en una mujer, creo que es la maravilla. Hace ratito cuando mencionabas a las diferentes mujeres que han destacado en el deporte, en la pintura, en fin, yo creo que esa libertad solo se da a partir de un autorreconocimiento y después de encauzar cada una de las profesiones. Vamos a contracorriente, Rocío. Pues sí y no, porque creo que en efecto uno de los factores es la parte de la educación y otra es la cuestión de la cultura, ¿no? Pero también está, y yo insisto porque es parte de lo que yo hago, de luchar todos los días para que haya una mejor justicia. Y eso, o sea, es la otra cara, es la otra parte que hace falta para cuando decimos ¿qué fortalece a las mujeres? Pues a uno le fortalece que no se nos viole el acceso a la justicia. Nos fortalece tener acceso a la salud. Sí. Nos fortalece el tener acceso al trabajo remunerado, digno. Y sueldos equitativos. Totalmente, porque siempre. Sí, ¿qué nos fortalece siempre también? Pues que si bien se están dando estas leyes de igualdad y de paridad, se dice en los congresos, pues realmente sea como dice la ley, ¿no? Porque luego la ley, el papel dice una cosa y la realidad es otra. Y entonces se acuerdan de ese movimiento de las Adelitas, ¿no? Era denigrante realmente para las mujeres. Las mujeres pensamos. Las mujeres tenemos propuestas, las mujeres tenemos mucho que aportar, por supuesto. Y entonces sí tenemos palabra. Y tenemos palabra y debemos conservarla y luchar porque sea así, efectiva, en el Congreso, incluso, ¿por qué no? Necesitamos pronto una mujer en la presidencia. Todos han sido hombres, ¿no? Tenemos también por quitarnos otras ataduras sociales que lo que hacen es que, bueno, las mujeres, como decían en los pueblos, se queden en las casas. Yo, afortunadamente, a diferencia de lo que contabas, Mir, pues yo que crecí en un pueblo donde cuidábamos gallinas y caballos, y mi abuelo era agricultor, cuando terminé la secundaria, él me dijo, tienes que irte a vivir a la Ciudad de México. Ponle y yo, con ¿cómo? tu abuelo. Bravo. Pero, ¿cómo? Y yo, ¿cómo se llamaba tu abuelo? Pepe. Bravo por Pepe. Y entonces me dijo, es que tienes que ir a estudiar, aquí no vas a encontrar nada. Y yo, ¿cómo? Y yo te ayudo con la caña y te ayudo en el campo. No. Y así fue. Él me ayudó a empacar las cosas y desde entonces me quedé en la Ciudad de México. Entonces también hay hombres que realmente, desde su perspectiva muy particular, campesinos, que miran también por los derechos de las mujeres, que son pocos y que a veces a lo mejor no se visibiliza esas otras formas de pensar y de actuar. Creo que hemos ido de lo macro, me gustaría ir a lo micro, que los micros son, ¿qué fortalece a la mujer? Sus padres, su madre y su padre, en donde les dicen, ve y sal adelante. Y también... ¿A ti te dijeron también, ve y sal adelante? Cásate. Cuéntalo. Cásate. Yo lo que creo viene de dos líneas, ¿no? Los papás que le dicen a los hijos y las mamás que le decimos a nuestros hijos. Bueno, yo como madre ahora, o sea, no vengo de una familia en donde la carrera era lo principal, sino el matrimonio era lo principal. Pero entonces, ¿qué hago yo con mis hijos? Tengo 2 hombres. Las mujeres valen y las mujeres merecen. Y lo que tú quieres es tener una mujer que trabaje, una mujer donde puedas platicar con ella, una mujer donde se haga valer sus derechos. Entonces es muy curioso porque entonces hablo de que la semilla, yo siempre he dicho, de la semilla nace el árbol, no hay de otra. Entonces, ¿qué sembramos en nuestras casas? Y ahí es donde empieza también la fortaleza de la mujer, en donde los hermanos la apoyen, en donde un novio le dice, mi hijo siempre dice que no se casaría con una mujer que no quiera estudiar o que no quiera trabajar.
Y entonces Le dio la los vuelta, amigos ¿no? le La dicen, formación. uy, A ver. te va a salir difícil la mujer. Y entonces, pero sí, en esta educación de casa viene mucha raíz y aquí tenemos dos ejemplos está el ejemplo. maravillosos. Marcela, esos son los retos. ¿El gobierno está preparado para enfrentar y acompañar a las mujeres en estos retos? Fíjate, me llamaba la atención la pregunta desde que le dijiste qué retos tienen las mujeres. Y yo lo que te quiero decir es, no son de las mujeres los retos son de la sociedad, En conjunto, del integral. Estado, de todos los que, y todas las que conformamos pues este país, ¿no? Pero también este mundo. Claro. Pues. Y creo que lo que nos ha faltado, que no hemos sabido hacer, es una lucha conjunta porque todos vivamos con los mismos derechos y las mismas oportunidades. Creo que los hombres ganarían muchísimo si disfrutaran más de la vida privada, gozaran sin el prejuicio enorme de que el que se queda en casa es un mandilón o es un mantenido o pobre de ti, y que las mujeres pudiéramos gozar mucho más de la vida pública sin ser catalogadas de malas madres que descuidan a sus hijos, que no saben valorar lo que tienen en casa, que tienen que estar buscando ahí en la calle, que parece lo que estoy diciendo como del siglo pasado y que sin embargo sigue siendo una constante en muchísimas casas mexicanas. ¿De qué nos estamos perdiendo? No nacimos las mujeres sabiendo cambiar pañales y los hombres sabiendo hacer leyes. Todos podemos hacer todo. ¿Por qué no permitirnos crecer todos en todos los ámbitos? ¿Hacia dónde tenemos que caminar, Susana, para ir cerrando esta mesa? Pues yo creo que regreso al punto, a la autoconciencia, a revisarnos, ¿no? Hombres y mujeres, y a trabajar en conjunto, ¿no? Eso en primera instancia, pero también pues tenemos que entender que hay una dinámica social, estructural, que por mucho que uno tenga la buena voluntad, sobre todo en el ámbito de la justicia, pues esta cuestión de los suprapoderes nacionales, pues eso es lo que también nos arrebata a veces el encanto, ¿no? Las políticas, por ejemplo, en el caso de los pueblos originarios, pues los pueblos no se quieren salir de sus territorios, Claro que no. Pero bueno, tenemos ahí un Trump, tenemos este tipo de políticas económicas, y ahí es donde pues ya la cuestión cambia. Por mucho que uno quiera fortalecer la propia identidad, hay factores que evidentemente están más allá también de un ejercicio individual o colectivo. Mili. Me clavé con todo lo que está diciendo. ¿Consideras que también sería el camino? No, bueno, es que estábamos hablando de estas macropolíticas en donde nos vemos indefensas, en donde ¿qué podemos hablar horas en esta mesa y las cosas siguen sucediendo afuera. Entonces, yo, voy a ser honesta, ¿no? Hay una parte pesimista mía en donde la desesperanza a veces me gana, porque los datos duros son tremendos. Sí, claro. En donde vamos lento y luego creemos que avanzamos y vemos el periódico y vemos las redes y vemos este asunto de la misoginia y de la violencia a la mujer y a los niños y a muchos grupos vulnerables en México, no nada más a la mujer. Y entonces vamos por el camino, no sé si es el buen camino el que estamos cada uno de estos sectores de la sociedad trabajando. Y entonces siempre me han dicho, bueno, la maldad es inmediata. Si tú quieres hacer daño, se ve inmediatamente. La bondad requiere de mucho trabajo. Es a largo plazo. Es a largo plazo, es un acto de fe, es un acto de justicia, es un acto de día a día, estar trabajando por la bondad y por la justicia. Pero por eso es tan difícil, por eso a veces es tan desesperante este camino, pero pues seguiremos andando. Marcela. Yo creo también que una cosa que sí ha pasado es que sí estamos cada vez más personas más conscientes y que si bien el Estado, el gobierno no se ha encargado de resolver los asuntos, sí hay una sociedad civil más exigente que va a estar vigilante, que va a estar Muy participativa ya presionando, también. que va a estar haciéndose cargo. No, yo he visto, por ejemplo, soluciones que buscan mujeres. Por ejemplo, hay un chat en WhatsApp que son como 250 mujeres que cada vez que se suben a un taxi ponen como cuidémonos entre nosotras porque nadie nos está cuidando. Hay soluciones de cuidémonos, de sororidad, de etcétera, pero también vamos y exijamos que tenemos que sentirnos seguras, que no podemos ir en el metro teniendo miedo de que nos pase algo. Esa exigencia, yo quiero pensar con esperanza que sí va a derivar en que cada vez sea menos posible estar faltando a los derechos humanos de las mujeres.
Rosy? Pues yo creo que algo que nos une y que nos tiene que seguir uniendo y que creo que vamos por ese camino que decían es, tenemos una gran solidaridad entre las mujeres. Cada vez va creciendo esa solidaridad entre nosotras, ¿no? Hay un mayor compromiso. Y no solamente es el compromiso entre nosotras, sino también entre los otros, ¿no? Porque los hombres, convivimos con los hombres y no podemos ser una sociedad donde digamos, solo vamos a estar las mujeres. Pues no. Entonces, y tenemos hijos y tenemos hijas. Entonces es la solidaridad, el compromiso, disfrutar también y hacer fuerte, invisible, la diversidad y la pluralidad. Claro. La pluralidad social, la pluralidad política, porque además eso también es fascinante. Nos enriquece. Muchísimo. Y entonces, pues yo creo que a veces también amanezco con mucho pesimismo y digo, ay, no, hoy no me levanto de la cama. Pero después de 30 años de estar luchando por los derechos humanos, digo, bueno, sí, vamos, seguimos, porque hay quienes ven en nuestro trabajo un pedacito en lo que podemos ayudar, ¿no? Y bueno, estamos por ellas y estamos por nosotras también. Y usted que nos acompaña en esta polémica, ¿qué piensa respecto a esto? Mientras volvemos, le invito a responder nuestra encuesta en Twitter. ¿Qué factores consideras que determinan el empoderamiento de las mujeres? Opinar con @canal14mx y expresarse en #polémica en redes. Regresamos. Agradecemos a nuestra audiencia, a usted que nos ve por sus opiniones y comentarios. Participe en nuestra encuesta en @canal14mx, en Twitter. ¿Qué factores consideras que determinan el empoderamiento de las mujeres? Y opine en #polémica en redes. Con todos estos conceptos que hemos escuchado, yo les preguntaría, ¿es un problema ser mujer mexicana? ¿Es un problema hoy en día, Marcela? Yo creo que decir como mujer en singular es muy difícil, ¿no? Porque las mujeres, como se ha comentado, somos muy variadas y tenemos muy distintas circunstancias, unas más privilegiadas, otras menos privilegiadas. Creo que el contexto determina todo. Hay para mujeres que no es un problema ser mujer en México, aunque es transversal el machismo y aunque quizá en cierto sentido incluso la mujer que tiene una situación más privilegiada económicamente sí llega a sentir limitadas sus oportunidades. Eso no se puede comparar con mujeres que viven situaciones terribles como una pobreza, una situación familiar en donde viven hacinados, en donde no hay distinción entre si eres o no de tu padrastro, de tu hermano, donde la violación sexual está al orden del día. O sea, es muy distinta a una circunstancia donde la violencia está tan normalizada que una donde no está normalizada, ¿no? Por eso quiero insistir en que el contexto lo determina todo. Los obstáculos. Sí, bueno, yo pensaría primero en esta cuestión que tiene que ver con los pueblos y las comunidades, ¿no? Las actividades a las que se han dedicado las mujeres durante mucho tiempo y que no son, todavía no tienen el valor que deberían de tener. Las artesanas, toda la medicina tradicional. Creo que ahí el obstáculo es evidentemente la discriminación, el desconocimiento, la ignorancia. Y pensaría en eso. Y en mi caso en particular, pienso en el poco tiempo que tenemos de vida laboral a partir de los derechos, ¿no? Es decir, cuando tú buscas empleo es hasta los 35, ¿no? Entonces se acaba tu vida laboral, ¿no? Entonces te la tienes que ir ingeniando a lo largo. Es un reto para todas las mujeres que nos convertimos en profesionistas, ¿no? Cambiar la parte de los derechos, que sean más justos. Creo que ese es el gran reto para las mujeres que queremos ejercer nuestra profesión. Por eso hoy te dicen que en tu currículum ya no debes de poner ni edad ni estado civil. Que no eres un determinante, claro. No tiene que ser, ¿no?, una causa para que te den o no un trabajo.
Rocío, hablabas de contextos, Marcela, y yo creo que hoy las mexicanas, el país en general vive un contexto muy diferente a otras épocas, en particular las mujeres. Hoy el contexto, esta lucha que comienzan a dar, y digo comienzan porque ha sido lucha ya de antes, sin embargo, hoy están más acompañadas, hoy se juntan, hoy salen y gritan, sin embargo, esto se ha traducido en un golpeteo muy fuerte hacia esa actitud de las mujeres, Rocío. Sí, sin duda las expresiones que hemos visto en los últimos días de las mujeres estamos en las calles, es porque en efecto ya estamos hartas, estamos cansadas de una violencia cultural. Esto es parte de una violencia cultural, de una violencia permitida y por lo tanto es una violencia estructural. Claro. Entonces tenemos dos ámbitos que hay que ver cómo atacar. Y eso solamente creo que se puede hacer entre nosotras las mujeres, en primer lugar. Y en segundo lugar, o no sé si en primero o en segundo, pero el Estado tiene tiene toda la responsabilidad para poder avanzar con modificar estos aspectos culturales y también con ir modificando la cuestión educativa que sea distinta, ¿no? Y que ayude entonces a tener unos contextos o a que podamos identificar los distintos contextos para entonces dar respuestas diferenciadas y adecuadas para cada uno de ellos. Pero lo cierto es que para mí sigue habiendo un problema estructural y por lo tanto nosotros podemos poner todo nuestro esfuerzo, todo lo que querramos, pero hay una violencia, hay una cuestión que al gobierno y a las autoridades les tocan. Los gobiernos tienen actitudes machistas. Claro. Los gobiernos discriminan. Los gobiernos actúan con privilegios. Por más que nos digan que son progresistas, en el fondo son conservadores y tradicionales. Es una sociedad muy tradicional. Bueno, ¿no? Pero el discurso se les sale cada cosa. Como dice Susana, es parte también de una educación y de una cosa que venimos arrastrando que tenemos que ir quitando, rompiendo todos los días, en todo momento. ¿Cómo había que cambiar el discurso, Mili? Bueno, de fondo, ¿no? Sí. Yo hace rato, cuando no estábamos al aire, hablábamos de la vergüenza. Y yo a veces los escucho a algunos presidentes municipales, a algunos gobernantes, a algunas personas que están en estas esferas políticas expresarse sobre la mujer, que hasta pena me daría pronunciarlo en esta mesa. Y digo, bueno, claro, no tienen vergüenza. Sí. Y entonces yo creo que las políticas públicas tienen que empezar a cambiar, tiene que haber sanciones para este tipo de lenguaje, porque entonces lo hace permisivo y lo hace normalizado. Y entonces cuando permitimos que funcionarios públicos tengan estos lenguajes en las cámaras y en los medios de comunicación, estamos permitiendo que así se nos hable. Y entonces el primer paso es el lenguaje, el segundo ya es la violencia y el tercero es esta falta de equidad en todos los sentidos, equidad en sueldo, equidad en educación, equidad en las labores de la casa, falta de equidad en todas estas esferas. Y entonces yo creo que es multifactorial cómo podemos salir adelante, cómo tenemos esperanza en esto, pues bueno, partiendo de que debe de haber leyes, debe de haber políticas públicas, debe de haber una sociedad unida, hombres y mujeres, y sobre todo educación y valores familiares en el sentido de darle el valor a la mujer y darle el valor al hombre equitativamente dentro de los hogares y fomentar el progresismo y fomentar esta estructura en donde podemos tener una sociedad democrática y una paz, en donde podemos desarrollarnos todos. Y exigir que cambien los lenguajes desde los medios de comunicación también. No, mira, hablando de medios de comunicación, me pareció súper triste y llamativo que la marcha esta tan grande que hubo el 16 de agosto, me parece que leí el dato donde dice que por 17 notas de cómo quedó pintarrajeado el ángel de la independencia, hay una nota de mujer violada o mujer asesina. ¿Por qué es tan llamativo y tan enojoso que pintarrajeen algo que se quita limpiando y no nos enoja, ni nos indigna, ni nos parece que no podemos vivir en una sociedad que violen y que maten a mujeres? Claro. Es que es de pánico, porque no nos da horror
¿Por qué está Porque tan eso no da normalizado que esa sea la noticia todos los días, ¿no? Creo que esa es una cosa que tenemos que trabajar a fondo desde muchos espacios, de escuelas, medios, casa, familia, trabajo. No podemos seguir viviendo la violencia como si fuera algo normal. Entonces es difícil ser mujer en México. Entonces siempre sí. Sí, por No, supuesto. definitivamente sí, lo vemos desde las perspectivas, ¿no? El mundo indígena, ¿no? Con toda esa lucha tan importante. Esas mujeres destacadas. Claro. Ese trabajo que hacen ustedes también. Las organizaciones de la sociedad civil también tienen un gran compromiso, Rocío. Sí, lo tenemos y vamos a seguir en eso. Nosotros no podemos dejar en este momento a las mamás que buscan a sus desaparecidos, de ninguna manera. Tampoco podemos dejar a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, que por cierto están por cumplir 5 años en que no tenemos respuesta, ¿no? Y son madres también quienes están al frente en el diálogo permanente con las autoridades, ¿no? Así, ¿es difícil ser mujer? Sí. Pero creo que entre todas estamos tratando de modificar estas estructuras y de hacer una sociedad libre. Queremos también que nuestros nietos, que mi nieta sea viva en una sociedad mucho más libre. Que no le dé miedo salir Que a la no calle. le dé miedo. Bueno, una conclusión. Marcela. Pues quizá comentarles que desde Hogar Justo Hogar, que es la organización en la que estamos, tenemos el lema que dice: el país que queremos comienza en casa. Y creemos que en casa es donde se puede aprender con qué lugar tienen las niñas y los niños, qué lugar le damos a las personas adultas mayores, cómo nos dividimos las tareas en el hogar, hombres y mujeres. Una cosa que en lo micro se va a reproducir en lo macro. Entonces, pues me gustaría dejar el mensaje a quienes nos están viendo de atentos a lo que hacemos en casa. A veces queremos cambiar las cosas afuera, pero dentro de nuestra casa hay mucho que enseñar, hay mucho que modelar, hay mucho que hacer para tener un país más justo. Mili. Pues yo como mensaje también los invito al Museo Memoria y Tolerancia. De verdad, es que todos estos temas los tratamos. Hemos tenido feminicidios, migración, hemos tenido bastantes temas actuales también, no nada más nuestra exposición permanente, que habla sobre las herramientas educativas de la violencia y del odio y de la discriminación para llegar hacia la tolerancia, el respeto y el compromiso. Entonces yo hago esta invitación a que tenemos que luchar todos desde diferentes foros, como en esta mesa, desde diferentes foros para que tengamos un México del que estemos orgullosos. Susana. Bueno, primero que nada agradezco mucho esta mesa porque creo que el diálogo ha sido enriquecedor y me da mucho gusto conocer a quien está en este museo tan extraordinario, en donde evidentemente la parte educativa es fundamental. Estoy a cargo de las visitas guiadas en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Entonces, conozco bastante bien el trabajo que desarrollas y me da mucho gusto. Pues mi misión es la difusión de la literatura en lenguas indígenas, ¿no? Que son diferentes cosmovisiones. Y recuerdo mucho una frase del maestro Javier Castellanos, que él decía: la literatura es un arma pacífica, pero también es un arma que te brinda la conciencia. Entonces, en ese sentido, creo que hay que acercarnos a lo que están escribiendo hoy estas mujeres. Hay nuevas generaciones de chicas que justo padres migrantes vienen a la ciudad a estudiar y son los que están ganando premios ahora. La literatura, además, tengo que decir que son bilingües. Hablan su lengua y hablan español. Entonces, hay una riqueza extraordinaria en esta literatura y la invitación es que hay que leer esta literatura, mirar qué se está produciendo. Rocío. Bueno, yo los invito igual que estén atentos a lo que hacemos desde el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que en un par de meses estaremos dando a conocer una primera aproximación de que le hemos llamado la dignificación de la memoria, las desapariciones de personas en el estado de Veracruz. Y va a estar integrado por testimonios de las mamás que hablan sobre quiénes eran sus hijos, por
y en qué momento desaparecieron y cómo desaparecieron. Y lo que queremos es encontrar un patrón, o sea, cuál es el patrón para poder identificar lo que ocurre en el estado de Veracruz. Sé que la desaparición ocurre en varios estados, pero nosotros nos hemos enfocado en el estado de Veracruz. Y dignificar la memoria, sí, aunque no se haga justicia por parte de las instituciones, las personas desaparecidas siempre estarán presentes, primero en sus familias, en sus madres y después en toda la sociedad, y para que a nadie se le olvide, por eso vamos a dignificar la memoria. Son los hijos de todos. Muy bien. Sí, son Muchas los hijos gracias. de todos. Muchas gracias. de Gracias, verdad. gracias. Y por supuesto agradecemos a Capital 21 por su colaboración y hacer posible la realización de este programa. Te invitamos a ti a expresar tu opinión en nuestra encuesta en Twitter, en @canal14cmx y en nuestras redes, utilizando hashtag Polémica en Redes, y no pierdas de vista este tema. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por... Hasta pronto.